La libertad es uno de los mayores anhelos de los seres humanos, que los seres humanos hemos tenido a través de la historia. Siempre hemos buscado la libertad, porque también se nos ha negado históricamente en muchas regiones alrededor del mundo. Ha sido un anhelo tan fuerte, la libertad, el deseo de ser libres, de que muchos jefes de Estado han manipulado eso para precisamente hacer todo lo contrario, como por ejemplo dominar, sojuzgar, manipular, hasta buscar guerras, ¿verdad? Era bien común en el siglo pasado, pero también en los últimos años, de que vamos a liberar a un pueblo determinado y por eso hay que hacerle la guerra a ese, ¿verdad? Para liberarlos. La libertad de pensar, la libertad de expresión, la libertad de asociación son algunas de las libertades fundamentales para obtener una vida digna, no solo en este país, sino en el mundo entero. Pero Dios, en este texto, por ejemplo, Jesús, ¿de qué libertad nos habla? El texto que ahora leímos nos dice de que Jesús está hablando con judíos y con fariseos en todo el capítulo 8 del Evangelio según Juan. Ha venido entonces Juan escribiendo su Evangelio y dice también dice Juan de que muchos que le escucharon a Jesús hablar en todas estas secciones, muchos de ellos creyeron. En el versículo 30, hablando él estas cosas, Jesús, muchos creyeron en él. Y entonces la parte que hemos leído ahora juntos, se refiere Jesús precisamente a esa gente, a los que supuestamente han creído en Jesús. Juan en su Evangelio nos cuenta, por ejemplo, que tanto en el capítulo 1, 2, 3, 4, en los capítulos 5, 6, 7, 8, Jesús insiste y persiste enseñando a los judíos en general, a los fariseos algunas veces, a los escribas otras veces, pero y a la población en general les va enseñando quién es Él, de dónde viene Él y hacia dónde irá. Y que las cosas que Él enseñó no son por voluntad propia, porque como decía el jueves, no se manda solo, sino que obedece a su Padre, el Padre de Jesús. Jesús se debe únicamente, exclusivamente a su Padre. Juan entonces en su Evangelio ha redactado todas estas páginas para tratar entonces de que nosotros podamos leer en la actualidad de cómo es que se va moviendo Jesús a través de cómo va avanzando el Evangelio. Y Jesús sí tiene una característica bien particular, ¿verdad? De que Jesús no espera que la gente llegue a donde está Él. Jesús va y busca a la gente con el propósito de compartir, de comunicar, de anunciar el reino de Dios. Que el reino de Dios dejó de estar más allá del sol con Jesús. Jesús está enseñando a judíos, a fariseos, en el propio templo, en este capítulo 8 de Juan. Ahí es donde está enseñando Jesús. Y dice Juan, en el versículo 30, que muchos de esos judíos que lo habían escuchado, creyeron en Jesús. Creyeron en Él. Entonces le dice Jesús a ellos, toda persona que quiera ser libre, pero libre según Dios, según la perspectiva de Dios, según el paradigma de Dios. Toda persona que quiera ser libre, entonces
Esto tiene que ver, ¿verdad? Quienes le están oyendo son los judíos que han creído en Él. Son los judíos que supuestamente creyeron en Él. Si entonces estos que han creído en Jesús quieren ser libres, entonces deberán de conocer la verdad. No hay libertad sin verdad. Después de la guerra en este país, mucho se habló de justicia y de justicia transicional. Mucho se habló también de que había que tener amnistía para todos, para los sectores en guerra, ¿verdad? Porque eran demasiados los crímenes que habían cometido ambos sectores. Entonces, para que haya justicia transicional, debe de haber verdad. No hay verdad sin justicia. No hay libertad para Jesús sin verdad. Para que haya libertad, las personas que recién acaban de creer en Jesús deben de conocer la verdad. Todo creyente en Jesús que quiera ser libre entonces deberá conocer la verdad, porque conocer la verdad los hará libre. Entonces ahora me surge una pregunta. ¿Acaso entonces no todo creyente conoce la verdad entonces? ¿Qué piensan ustedes? Solo piénsenlo, ¿verdad? Porque Jesús está haciendo este planteamiento. ¿Acaso no todo creyente conoce la verdad? No todo el que expresa, el que dice creer en Jesús, ¿le cree verdaderamente? Jesús entonces les dice a los judíos que habían dicho creer en Él, que solamente los discípulos, verdaderos discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Ven cómo va el proceso, verdad? Jesús lo plantea desde una lógica y yo estoy hablando desde el otro sentido. Entonces, hermanos y hermanas, toda persona que cree en Jesús no conoce la verdad. ¿Qué tiene que hacer entonces todo creyente en Jesús para conocer la verdad y para entonces tener la libertad? Ser discípulo. ¿No basta entonces levantar la mano para ser discípulo? ¿O levantar la mano ha constituido en el inicio nada más del proceso que nos lleva a ser discípulos y discípulas de Jesús? Para conocer la verdad, para ser libres, debemos entonces ser verdaderamente discípulos y discípulas de Jesús, según el planteamiento de Jesús en este texto. Como que el horizonte no es tan amplio, ¿verdad? Porque también los judíos plantean en todo el debate ese del capítulo 8, somos del linaje de Abraham. ¿Cómo es que viene este? Nunca hemos sido esclavos, jamás hemos sido esclavos. Eso solamente dice de la gente que ignora su historia, que han sido en momentos determinados históricos esclavos. Egipto, Asiria, Babilonia, los medos, los ptolomeos también, y los romanos en ese momento, donde está dando el debate. ¿Y cómo entonces puedo llegar a ser discípulo de Jesús? Pues, si es eso lo que realmente tengo que llegar a ser,
¿Cómo entonces puedo ser discípulo? Bueno, lo dice Jesús ahí en ese texto. Permaneciendo en su palabra. La palabra griega que se traduce como permanecer es meno, que quiere decir quedarse, afincarse, permanecer en la palabra de Jesús. No en la palabra que dicen los demás, es en la palabra de Jesús. Todo aquel creyente en Jesús deberá entonces permanecer, afincarse en la palabra de Jesús. Y dice Jesús, va a ser verdaderamente discípulo. Y entonces como consecuencia va a conocer la verdad. Y como resultado va a obtener la libertad. El punto aquí es quién es y quién no es. Acuérdense que de esto no está hablando de que te va a dar 2 casas, un mejor empleo, te va a quitar el uñero del dedo, no, ¿verdad? No estamos hablando de ese tipo de cosas. Estamos hablando de lo fundamental. Estamos hablando de la plataforma, de la base que nos permitirá accesar al reino de Dios. Porque los libres son los salvos. Los libres son los que van a estar con Dios en su reino. Deberá entonces permanecer en su palabra toda persona que haga una profesión de fe. O sea que le queda recorrido por andar. Porque así, y solamente permaneciendo en la palabra de Jesús, seremos verdaderos discípulos de Jesús. Porque solamente siendo verdaderos discípulos de Jesús, conoceremos la verdad. Porque solamente conociendo la verdad, seremos entonces libres. Dice Jesús en un momento en este capítulo 8, que ahora lo estuvimos viendo, temprano, deberían de venir. Si ustedes, le dice a los judíos que habían creído, si ustedes fueran verdaderamente hijos de Abraham, no quisieran matarme. Si ustedes, les dice a los judíos que habían creído en Jesús, si ustedes, verdaderamente Dios es su Dios, me amarían. Entonces a mí me surgen una serie de preguntas como por ejemplo, ¿qué tanto amamos a Dios, a Jesús? ¿Qué tanto permanecemos en su palabra? Al contestar eso, vamos a obtener la respuesta si somos o no somos discípulos de Jesús. Este Evangelio según Juan, debo confesar que yo nunca lo había estudiado así, enseñado, nunca, ¿verdad? Lo estudié, pero en el seminario, pero igual. Ese es otro problema que se da, ¿verdad? Para ser discípulo de Jesús, ¿tengo que ir al seminario? No. Tengo que tener bachillerato en teología, maestría en teología, licenciatura en teología, doctorado en teología. No es necesario eso. Para nada. Afincarse en la palabra de Dios, permanecer en la palabra de Dios, es lo que te determina si uno va a andar con la vieja forma de ser o revestido con la nueva forma de ser. Tiene que haber un cambio, pues. Eso se nota. Y eso sí, también lo decía el jueves, ¿verdad? La presencia del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, es lo mismo. Marca un cambio
también. Jesús les dice a los discípulos que supuestamente habían creído en Él: si su padre fuera Abraham, no cometerían esa actitud de quererme matar. Y si Dios fuera su Dios, no les quedaría otro remedio que amarme. Al fin de cuentas, en el capítulo 8, versículo 59, estos que habían creído en Jesús, dice Juan, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. ¿Creían o no creían en Jesús? No creían, ¿verdad? Ahí les dice una palabra más fuerte, ¿verdad? En el capítulo 8, ustedes los que son hijos del diablo, ¿verdad? Hermanos y hermanas, el Evangelio para mí es una cuestión muy sencilla, donde nadie puede perderse. Es fácil de comprensión, pero es bien complejo de aplicación. Todos somos llamados. Aquí el propósito es ser discípulo y ustedes discípulas de Jesús, porque son ellos y son ellas que conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, libres de amar, libres del pecado, libres de estar esclavizados en la mentira, en la manipulación, en la esclavitud del silencio, del ocultamiento. Para nada. Nuestro propósito, hermanos y hermanas, es llegar a ser discípulos de Jesús solamente. No hay que ser discípulos de ningún líder, de nada, ni eclesial, ni político, ni social, ni nada. Nuestro propósito es llegar a ser discípulos de Jesús, porque solamente los discípulos y las discípulas conocerán la verdad, y la verdad nos hará libres para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Amén.